Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita y preciosa palabra en el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 8. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Señor, esta es la fórmula que tú le das a tu siervo Josué, Señor, de cómo ser bendecido, de cómo ser prosperado, Señor, de cómo estar en tu perfecta voluntad, Señor, de cómo caminar para agradarte. Dios mío, enséñanos, síguenos enseñando en esta quinta enseñanza, Señor, sobre cómo prosperar en ti, en tu reino, bajo tu voluntad, bajo tu bendición, bajo tu protección. Así que te damos gracias, Padre, Espíritu Santo de Dios, Maestro. Enséñanos, Señor, trae entendimiento a nuestros corazones, Señor. En tu palabra, háblanos, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Haz que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada, Señor. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Estamos en esta quinta enseñanza de cómo prosperar en el Señor, o qué es la prosperidad en Dios. Y vemos claramente que la fórmula para la bendición y la prosperidad en Dios está fundamentada en la obediencia a toda la palabra de Dios. El Señor dice en el verso 7 que no nos torzamos a la izquierda ni a la derecha de su palabra, porque su palabra es recta, como Dios es recto. Entonces nos dice cuatro cosas en esencia: que nunca dejemos que se aparte su palabra de nosotros, nunca. Segundo, que siempre meditemos en ella de día y de noche, o sea, toda nuestra existencia. Nuestra existencia está determinada en día y noche. Entonces el Señor la cubre completamente, pidiéndonos que para ser prosperados debemos meditar en ella de día y de noche. Tercero, nos dice que debemos guardarla. Guardarla es atesorarla. Es tenerla como el más grande tesoro. Es apropiarla. Y cuarto, hacer conforme a toda su palabra, o sea, obedecerla completamente. Qué importante. Y entonces ya esos cuatro puntos sigue diciendo porque entonces, si lo hacemos así, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante entender de que Dios hace una obra en nosotros, pero que Él pone a que dependa de nosotros el prosperar, porque Dios nunca nos va a obligar a obedecerlo, ni a meditar en su palabra, hermanos, ni a agradarlo. Entonces harás, nos toca a usted y a mí
hacer prosperar el camino, una vez que el Señor está haciendo una obra justificadora, regeneradora, renovadora, santificadora en nuestras vidas. Entonces, es importante que pensemos, ¿será necesario nuestro esfuerzo y nuestra valentía, valor para creerle a Dios? Porque Dios le está hablando a Josué. Ahora a Josué le toca dos cosas: creerle a Dios y, si le cree, obedecerlo para poder ser prosperado. ¿Será necesario? Si no fuera necesario, Dios no le hubiera dicho 3 veces, le repitió a Josué 3 veces seguidas, verso 6 de Josué 1, verso 7 y verso 9, que tenía que esforzarse y ser valiente para poder permanecer en el Señor y en su palabra. Hay una promesa maravillosa en Jeremías 29:11 que dice que porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Mire, es algo presente. No dice los pensamientos que tuve con vosotros o que tendré, sino habla de un presente constante. Yo sé los pensamientos que tengo. Cuando teníamos menos edad eran los mismos pensamientos. Cuando lleguemos a ancianos seguirá siendo un eterno presente la palabra de Dios. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz. Paz, hermano, una cosa es pensamientos de bendición y otra cosa son pensamientos de paz, porque en la paz está la prosperidad total de Dios. En la paz está la bendición de Dios, la protección de Dios, la sanidad de Dios, la cobertura de Dios, la guianza del Señor. Está la salvación de Dios. Ahí está en esa paz. Entonces Dios tiene pensamientos de paz para nosotros y dice, y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que está esperando Josué? Ser prosperado en todo su camino, en todo lo que emprenda. ¿Cuál debe ser nuestro esperar, hermano? Prosperar. Si usted monta un negocio, usted desea que ese negocio sea próspero. Usted se casa, usted desea, y su esposa desea que su hogar sea próspero. Usted quiere tener hijos que sean prósperos en la vida, en el estudio, en su relación con Dios, en fin. Entonces, no hay nadie que no desee ser prosperado. Pero estos pensamientos de paz, estos pensamientos de bendición, de protección y de todas las promesas de Dios para nuestras vidas, dependen de que guardemos y hagamos conforme a toda la palabra del Señor. Entonces, ahí hay una fórmula para ser bendecidos. Y es importante que entendemos que guardar y hacer, o atesorar y hacer, porque hay gente que no atesora. Hay gente que lleva años escuchando la palabra y le entra por un oído, le sale por el otro, no la tiene como el más grande tesoro, como dice el Señor en una de sus parábolas, que un hombre encontró un tesoro y que se fue y vendió todo lo que tenía, se quedó sin nada con tal de obtener ese tesoro. Ese tesoro es Cristo, ese tesoro es su palabra, ese tesoro es la palabra de Dios. Entonces, guardar y hacer conforme, igual, exactamente igual a toda la palabra, es igual a obedecer al Señor en su perfecta voluntad. O sea, hasta la 7ª vez, como vimos en el consejo que Dios le dio a Naamán, para que fuera prosperado en su viaje desde Asiria hasta Israel, que tenía que cumplir 7 veces la palabra de Dios. Y ya entendimos nosotros que cuando nosotros no cumplimos la perfecta voluntad de Dios, entonces hay una voluntad permisiva. No vamos a agradar a Dios en toda su palabra y va a haber un bache que por ahí se entra el enemigo. Y eso, pues, usted y yo lo hemos experimentado y lo experimentaremos siempre. Cada que haya una puerta, el Señor dice que no le demos lugar al diablo. Cuando nosotros no hacemos la perfecta voluntad de Dios, sino la voluntad permisiva, significa que hay algo que queda faltando. O faltó la 5ª vez, o faltó la 6ª vez,
o llegamos hasta la sexta, pero en la séptima donde debe ocurrir la perfecta humillación, sumisión y sujeción a toda la palabra que salió de la boca de Dios, no llegamos. Entonces, así es, Dios guardar y hacer conforme a toda la palabra es igual al número 7 de Dios, es igual a su perfecta voluntad para nuestra vida, para ser prosperados. Y es importante entender que el Señor le dice 3 veces, esfuérzate y sé muy valiente, porque sin esfuerzo y sin valor es imposible dejar el mundo del todo. Porque usted ve, hay gente que dice, yo todavía estoy batallando con esto, todavía estoy batallando con aquello. Se van y la moda a la gente la moda los mueve, les mueve el piso. A otros el trago, a otros la pornografía, a otros la mentira, en fin, no llegan a la perfecta voluntad de Dios y ahí hay un bache. Ahí el enemigo entra. Entonces, si Naamán no se hubiese sumergido, mire, él se sumergió 6 veces, Señor, te obedecí 6 veces, pero la séptima no. ¿Qué hubiese pasado? Que su lepra seguiría en su vida. Por eso es que en la mayoría de la iglesia creyente, la lepra es la que fundamenta su vida, el pecado, la mentira, la desobediencia, la amistad con el mundo, lo que nos hace enemigos de Dios. Entonces, muy importante entender, si Josué no hubiese dado 7 vueltas, sino 6, no hubiese prosperado, no se hubiesen caído las murallas de Jericó, no hubiera entrado a la tierra prometida, estaría vagando en el desierto como la mayoría de la iglesia que se llama cristiana o creyente. Y cuando Dios le dice a Josué que guarde toda su palabra, que no se tuerza a la izquierda ni a la derecha, significa que le está diciendo que se santifique totalmente para Dios, que se aparte para Dios, que tenga oídos para Dios, como cuando ahí antecito vino Moisés y ungió los oídos de los sacerdotes para que escucharan la voz de Dios, y entonces hundió sus manos, sus dedos gordos de la mano para que hicieran la obra de Dios, y los pies ungió con sangre los dedos gordos de los pies para que su caminar fuera un caminar en obediencia a Dios. Entonces, al decirle, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme, igualmente, exactamente, perfectamente a todo lo que en él está escrito. Y si lo haces así, entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, cuando nosotros miramos nuestra vida, vemos por qué no prosperamos, vemos por qué no prosperan nuestras relaciones en el hogar, vemos por qué. Porque no hacemos, hermanos, no salimos a la izquierda o no salimos a la derecha. Esta es una fórmula de Dios eternamente. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios le está diciendo a Josué que se aparte totalmente para Él, que se santifique para Dios. Es lo mismo. Por allá en Isaías 26:3 el Señor dice, tú guardarás en completa paz. Mire, no dice en completa bendición, sino en completa paz, porque en la paz está la bendición, en la paz está la provisión, en la paz, hermano, está la unidad en el Señor, en la paz está todas las promesas de Dios. Si usted busca en un diccionario bíblico la palabra paz, en algunos usted se encuentra hasta 5 páginas de lo que significa paz para Dios. Qué importante entender lo que dice: tú, Señor, guardarás en completa paz, perfecta paz, absoluta paz en todo. ¿A quién? A aquel cuyo pensamiento, su mente, su corazón, sus decisiones en ti, o sea, en tu palabra persevera. Y dice, porque en ti ha confiado. ¿Cómo le demostramos la confianza al Señor? Obedeciendo. ¿Cómo le demostramos al Señor que creemos en lo que Él ha prometido para nosotros, para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestros hijos? En obedecer lo que Él dice. Entonces, porque en ti ha confiado y vencerá, o sea, prosperará. Qué importante. Obedecer toda la palabra de Dios
habla de completa humillación. Así como cuando Josué se humilló ante el príncipe de los ejércitos del Señor, que era el Mesías. Obedecer toda la palabra de Dios habla de muerte al yo. Mi opinión no vale, mis filosofías no cuentan, mi estudio bíblico no vale si viola la palabra de Dios. Habla de completa sumisión y sujeción a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando el Señor dice que obedezcamos toda su palabra, que no nos torzamos a la derecha ni a la izquierda, habla de absoluta sumisión y sujeción a la perfecta voluntad de Dios. ¿Dónde está la perfecta voluntad de Dios, hermano? En su palabra. En que obedezcamos su palabra, esa es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, pero para eso no nos podemos conformar a este mundo, hermanos, sino que debemos ser transformados. ¿Y transformados cómo? Por medio de la obediencia a la palabra. El obedecer la palabra nos santifica. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan 17:17. Entonces, no podemos conformarnos a este mundo. No podemos conformarnos a muchos de los pastores que predican hoy, hermano. Yo estoy aterrado ahora que estuvimos en Estados Unidos, porque teníamos una necesidad grande de ella, que nuestro hijo menor se va a casar, el que está en el ejército norteamericano, y exigían en la iglesia unos documentos, y fuimos para hacer esa vuelta. Y Dios mío, me aterro, vengo aterrado de la prosperidad de las iglesias. Pero usted va a entender que la gente mide la prosperidad porque el edificio se ensancha, porque las multitudes vienen, porque hay alimento para todos, o sea, alimento, hay billete, porque tantas cosas, hermano. Pero mire lo que dice el Señor, lo que es una verdadera prosperidad, porque hay tres tipos de prosperidad: la que usted y yo pensamos como hijos de Dios, la que piensa el mundo, y la más importante, la que piensa Dios. Y esa es la que vamos a ver, porque la que usted y yo pensamos, vamos a ver un ejemplo. Entonces, aterrado, hermano. Pero también estuvimos conversando con personas, visitando, hermano, y la gente feliz con la palabra que Dios nos ha dado, hermano. Felices, felices. Bendito es el nombre del Señor. Pero bueno, gloria sea el nombre del Señor. Así que usted y yo solo gozaremos de la presencia del Señor si obedecemos completamente su perfecta voluntad. Porque la voluntad permisiva a Dios no le agrada. Porque Él sabe que la voluntad permisiva nos lleva a problemas graves. Y la pregunta es, ¿habrá alguien aquí, hermano, o en el mundo que no quiera ser prosperado? Que no quiera prosperar en cada área de su vida. Mire que hay áreas de nuestra vida que nos causan problemas, o en el trabajo, o en la casa, o en el hogar, o en tantas partes. Hermano, uno de los problemas más graves es el carácter. Y créame, es uno de los peores obstáculos en el hogar. Porque viene a ser como un capataz o una capataz, y Dios no quiere gente reinando, sino obedeciendo, glorificando a Dios. Entonces, queremos prosperar si nuestro carácter es malo. Queremos que Dios nos ayude a prosperar. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo. Dios nos dice a través de Isaías que Él hará que su palabra sea prosperada en todos sus propósitos. Vayamos a Isaías 55:11. Dios mismo desea, y Él hace, no solamente desea, hace que su propia palabra sea prosperada. O sea, que llegue a puerto seguro, que se cumpla. Dice Isaías 55:11, así será mi palabra. Mire, la de Él, no la filosofía de los predicadores, que sale de mi boca, la que está escrita. No volverá a mí vacía, no, vendrá llena, vendrá prosperada, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Mire qué hermosura. Dios mismo hará que prospere su palabra.
El mismo, no importa. Dice que una llevará un mensaje de bendición y otro de maldición. Uno de condenación y otro de salvación. Pero la palabra siempre volverá prosperada a Dios. Y entendamos que la Biblia, hermano, la Biblia habla mucho de prosperidad, pero muchos brazos de carne, muchos predicadores han cogido la palabra, la han interpretado para su propio provecho y, hermano, han torcido a la izquierda o a la derecha la palabra de Dios. Y entendamos, Dios desea que seamos prosperados. Dice que su mano sigue extendida para llenarnos de su paz. Y su paz tiene que ver con provisión, con bendición, con prosperidad, con edificación, con todo. Pero usted y yo debemos entender una cosa, hermanos, que en el Señor se gana perdiendo. Muchas veces se gana perdiendo. Porque muchas veces usted tiene su carácter y llega un momento en que el Señor trabaja en su vida y más bien usted mengua. Y pareciese que usted fuese débil, que no tuviera carácter. No, es que en el Señor se gana perdiendo, aparentemente. Se gana perdiendo y se prospera humillándonos, hermano, no exaltándonos, humillándonos y obedeciendo su palabra. Así es. Mire, vayamos a tercera de Juan 1:2 para que miremos algo importante en este verso que también ha sido muy mal interpretado algunas veces. Dice tercera de Juan 1:2, amado, le está hablando a Gallo, un siervo del Señor, un siervo de Pablo. Yo deseo que tú seas prosperado, pero la Biblia dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, todas. Y que tengas salud. Hermano, ¿cuánta gente tiene una supuesta prosperidad y son más enfermos? No pueden gozar, no pueden comerse las 3 curvas al día. Tienen empresas y lo único que tienen es dinero, hermano, pero no disfrutan de nada porque no duermen pensando en que le roben. No duermen pensando en el próximo negocio, no duermen pensando, hermano, en los impuestos, no duermen. Eso no es prosperidad, es una esclavitud, hermano. Y Dios dice que desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud para disfrutarlas, hermano. Ojo, y le pone un cómo, le pone un pero. Así como prospera tu alma. Y para eso hay que entender algo muy tremendo. Alma es el depósito de nuestros sentimientos, pensamientos, emociones, decisiones, entendimiento desde que nacimos hasta ahora. O sea que si usted encuentra una persona en la calle, esa persona, su alma está llena de toda la información caída desde que nació hasta ahí. Si tiene 70, está lleno, tuquio. Y Dios dice que es necesario que esa alma prospere. Precioso entender esto. Precioso. Entonces, o sea que si nuestra alma no prospera, nada prosperará según Dios. Por eso usted ve que la gente es pobre y están ahí cogiditos de la mano, se aman, y de pronto viene y resulta plata por algún lado, se ganan no sé qué, en fin. Hermano, primero divorcio, porque ya está muy fea para mí. Primero, ya se vuelve un playboy. ¿Qué prosperidad es esa si está trayendo dolor, maldición, hermano, amargura? No hay prosperidad. La prosperidad de Dios depende de que nuestra alma prospere. Mire que ahí lo dice claramente. Que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque si el alma prospera, usted no va a medir esa prosperidad como nada, sino que va a medir al Dios que prospera.
va a glorificar al Dios que prospera y va a manejar las cosas en las que Dios lo prosperó conforme Dios lo dice en su palabra. Entonces el alma necesita prosperar. Entonces debemos entender que ante las demandas de un Dios santo para ser prosperados, nuestra alma es un completo fracaso. Es un fracaso nuestra alma, hermanos. Dios dice que no nos apartemos ni a la izquierda ni a la derecha. ¿De qué? De su palabra. Y si no conocemos la palabra, si lo que hemos vivido por años de prédicas y prédicas y prédicas y prédicas, va, acuérdese a ver. Y de pronto, si usted sabe un versiculito, es porque usted mismo lo estudió. Porque eso prédicas y no, necesitamos que nos enseñen la bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Si no, eso es lo que dice Dios en toda su palabra, la enseñanza de la palabra. Entonces debemos entender que ante las demandas de un Dios santo, 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 nuestra alma es un completo fracaso. Fracaso, llena de inmundicia, llena de pensamientos, hermano, llena de envidia, raíces de amargura, falta de perdón, inclusive en la iglesia. Porque en el alma están nuestros sentimientos, hermano, mire sentimientos. Mire, que el mundo, ¿qué le pasa al mundo? Que como la mente del mundo no ha sido transformada, no ha sido regenerada, no ha sido renovada, no ha sido separada, santificada para Dios y sus propósitos, no hay nada. Es imposible. Ahora, que eso ocurra en la iglesia es muy grave. ¿Por qué? Porque no vemos prosperidad. ¿Por qué? Porque al ser así, tener nuestra mente así, nuestro corazón así, nuestros pensamientos así, nuestro entendimiento así, no vamos a hacer la perfecta voluntad de Dios, sino la permisiva siempre, pero en la religión. En la religión. Entonces, en el alma están los sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto. Usted no ve que hay gente que usted le va a predicar y le dice, no, yo ya me he leído eso 3 veces. Intelecto, leyeron la palabra intelectualmente. Yo le garantizo, yo podría poner a cualquiera, el más intelectual, le pongo unos versículos, le garantizo que no sabe lo que dicen esos versículos, me va a leer lo que dice, pero no va a entender nada, no va a entender la revelación que hay en eso. ¿Por qué? Porque es revelada por el Espíritu. Entonces, puro entendimiento, razonamiento espiritual. Entonces, en nuestra alma, que es nuestro corazón, que es nuestro yo, que es nuestro ser, están los sentimientos, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestros pensamientos, nuestras decisiones y todo lo que hemos aprendido en toda nuestra vida. Mire que es tan importante cuando uno viene, lo primero que dice el Señor a través de su siervo Juan Bautista, que mi intelecto, mis emociones, mis decisiones, mi voluntad mengüe, para que la voluntad, el intelecto, los sentimientos, los pensamientos y la palabra del Rey reine. Si no, no hay nada, hermano. Esto es regla de coquito, hermano. Esto es coquito. Esto es elemental. Entonces, todo lo que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida, hermano, es puro Adán, caído, hermano, puro Adán. Y dice la Biblia que por eso vino el postrer Adán, el espíritu vivificante que da vida. Entonces, esa alma caída tiene que, hermano, prosperar, dice el Señor, para que todo lo demás sea prosperado. Mire qué importante entender la palabra. Y entonces son este cúmulo de cosas aprendidas las que nos llevan a tomar casi siempre decisiones de muerte, decisiones que no agradan a Dios. Todo ese cúmulo. Y entonces, ¿a qué venimos? A estudiar la palabra. No a recibir prédicas, a estudiar la palabra. Venimos para que nuestro entendimiento sea renovado, hecho de nuevo. Algo renovado es algo hecho de nuevo. De nuevo. Entonces, muy importante. El verso 2 nos dice que para ser prosperados en todas las cosas, nuestra alma debe prosperar, debe cambiar, debe ser transformada para poder que prospere. Y para ello debemos permitir, mire que usted y yo venimos acá y si usted y yo queremos, vamos a permitir que la palabra de Dios nos renueve, comience
a meterse. Y a medida que se va metiendo la palabra, entonces todo lo que hemos aprendido va saliendo, va desapareciendo. Renueve nuestra alma, nuestro intelecto, nuestros sentimientos ya no van a ser sentimientos, hermano, que dividan, sino que unan, que edifiquen. Va a ser renovadas nuestras emociones, ya las emociones no nos van a llevar a tomar decisiones que no agraden a Dios. Entonces, qué importante. Por ahí alguien dice, debemos, inclusive la versión Dios habla hoy, dice que en Romanos 12:2 dice que debemos cambiar nuestra manera de pensar para poder cambiar nuestra manera de vivir. Obvio. Si nuestra mente no es renovada, no es transformada, no es cambiada a través de la palabra de Dios, vamos a seguir viviendo nuestra vida de gígolos normal. Una vida que no agrada a Dios, y no vamos a ver prosperidad en nuestra relación de hogar, en nuestro trabajo, no vamos a ver prosperidad en nada. De pronto, a lo mejor el Señor nos deja y prosperamos económicamente, pero para perdernos más. Y la gente, entonces, vayamos a Romanos 12:2 para que lo miremos. Muy importante, porque la prosperidad de Dios es la que nos interesa. Dice Romanos 12:2, mire, no os conforméis a este siglo. Conformarse es hacerse como la gente del mundo. Nosotros estamos en la iglesia no para seguir como la gente del mundo, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. No para ser un creyente más del bulto, sino para ser transformados, dice Romanos 8:29, a la imagen de Cristo. Entonces no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino sed transformados. ¿Por medio de qué? ¿Cuál es el vehículo de transformación? Por medio de la renovación. Mire, el entendimiento tiene que ser renovado para poder que haya transformación y para poder que nuestra alma prospere. Y si prospera nuestra alma, Dios promete que todo será prosperado en nuestra vida. ¿Sí ve? Entonces, si no transformados por medio de la renovación, hecho de nuevo, de vuestro entendimiento. O sea, el entendimiento viejo no le sirve a Dios. Ese es el hombre viejo. Entendimiento viejo, igual hombre viejo. Por eso el Señor hace un hombre nuevo, para ser renovado. Dice que aquí todo es hecho nuevo. Nuevo entendimiento, renovación de vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, es el entendimiento. Mire, ¿para qué? Para que comprobéis, o sea, para que estemos seguros cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí ve? O sea que, ¿qué significa? Que la gente que no ha sido renovada y transformada siempre hará la voluntad permisiva de Dios. Y la gente que ha sido renovada y está siendo transformada y renovada, vamos siempre a querer hacer la perfecta voluntad de Dios. Eso no significa que no fallemos, pero Dios sabe que nos entristecemos por fallar, que nos sentimos mal por fallar, que inmediatamente nos arrepentimos y clamamos al Señor por perdón y por misericordia. Entonces, para Dios eso lo ve como una persona que está madurando a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, qué importante. Transformación es cambiar de forma. Una metamorfosis. ¿Para qué? Para que Dios pueda formar la imagen de Cristo. Un hombre nuevo. Y ahí comienza a renovar esa mente. Una alma prosperada es aquella que se asemeja a Cristo. En sumisión, como Él estuvo sumiso, mi alimento es que haga la voluntad de mi Padre y que termine su obra. En sumisión y sujeción a Dios y a su palabra, como estuvo el Mesías. Un alma prosperada es aquella que está siendo transformada al carácter de Cristo, hermano. Yo me sigo aterrando. Usted me perdona. Yo fallo igual que usted, igual que cualquiera. Necesito la misericordia de Dios todos los días, igual que usted, en la misma medida. Pero sí es importante que estemos revisando nuestro carácter, hermanos. Es imposible, si Dios no cambia nuestro carácter, nunca habrá imagen de Cristo, nunca. Porque cuando Dios habla del carácter de Cristo, habla de la imagen de Dios.
en Cristo. Y ese carácter que es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, hermano, dominio. Todo eso es lo que Dios quiere, y eso es el carácter de Cristo. Esa es la imagen de Cristo. No es otra cosa. No es el parecido de los ojos o de la cara. Es el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu. Es lo mismo. Entonces, hermano, por amor de Dios, entonces a veces hacemos tantas cosas para Dios, hermano. Predicamos, hacemos tantas cosas que a Dios no le interesa que hagamos, sino que permitamos que Él haga en nosotros, que forme, porque Él es el que forma el carácter de Cristo en nuestra vida. Pero a veces estamos tan ocupados haciendo cosas que no le permitimos. Entonces, hay tres perspectivas sobre la prosperidad. Ya se los mencioné. Lo que usted y yo como creyentes consideramos prosperidad. Y si nos preguntamos a nosotros mismos con sinceridad, sin engañarnos, ¿qué cree usted que sea prosperidad? Mire, la mayoría de la iglesia le va a medir la prosperidad en casas, carros y becas. Casas, carros y becas, y vacas y de todo lo demás. Entonces, vamos a medirla por su peso en oro. No vamos a ver la prosperidad en el carácter de Cristo, en la humildad, en el amor, hermano, en la fe, en todo lo que Dios busca, hermano, en la perseverancia, sino en lo material. Así va a ser. Muy tremendo. Muy tremendo. Entonces, pensamos que prosperidad es tener un buen trabajo, un buen ahorro, o sea, plata en el banco, una buena casa, una buena educación. Eso lo piensa mucha gente, que eso es prosperidad. Entonces, lo segundo es lo que la gente, el mundo, considera prosperidad. Para la mayoría de la gente, no más miremos los jóvenes, casi todos sus ídolos de cantantes, del fútbol, de todos los medios, los ven como prósperos y quieren imitarlos y quisieran ser como ellos, mire usted. Y donde ya la Biblia dice que Dios espera que seamos como Cristo. La gente del mundo quiere ser como sus ídolos. Usted entra al cuarto de uno de los jovencitos, sea hijo suyo, sea hijo mío, sea hijo del que sea, usted ve las fotos, los afiches de los artistas, puros fornicarios, drogadictos, de todo, idólatras, endemoniados, hechiceros, y esos son sus ídolos. Eso es prosperidad y quieren ser como ellos. Mire, usted lo ve, comienzan a peinarse como ellos. Ven por allá que un artista se puso una cosa acá y él se la pone acá y acá para imitarlo más, etcétera, etcétera. Hermano, usted lo ve, visten la forma de como ellos visten. Mire, los artistas son los que han traído la moda al mundo. Y usted ve nuestros hijos, todos, hermano, me acuerdo de la época de los calzones, hermano. ¿Cómo es posible? A lo bueno llama al malo. ¿Cómo el tiro debe estar aquí para que el pantalón quede bien formado? Y el tiro en esa época, o sea, la parte de abajo del pantalón les colgaba en las rodillas, sino con los calzones abajo, hermano, y eso era lo que querían. Entonces, y eso lo consideran prosperidad porque eso es libertad. Entonces la mayoría, hermano, ya sea del cine, de la música, del deporte, de las artes, de cualquier, hermano, de la industria. Entonces, lo primero, lo que usted y yo como hijos de Dios consideramos prosperidad. Lo segundo, lo que el mundo considera prosperidad. Y lo más importante, que es lo que Dios considera prosperidad para nuestra vida. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 7:11. Mire, y en el 7:14 dice que nos humillemos. En el 7:11 dice, Segunda de Crónicas 7:11, dice: terminó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey, su propia casa, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su propia casa fue prosperado. Dios lo prosperó porque en ese momento Salomón tenía un corazón para Dios. Entonces,
Ojo, que la casa de Salomón era una casa de muchísimos millones y millones, de todo tipo de lujo. Y Dios lo prosperó en todo lo que él emprendió. Ojo. Muy tremendo. Y a nosotros nos debe importar es lo que Dios considera que es prosperidad. Porque para muchos predicadores, hermano, la prosperidad se manifiesta en edificios grandes, multitudes de personas, aviones para transportarse y llevar y salvar a los pueblos, eso dicen. Y grande reconocimiento mundial, eso es próspero. Por allá un pastor decía de una iglesia muy grande, muy prosperada, millones y millones, y decía, ¿cómo se atreve usted, varón o mujer, de llevar sus diezmos a un garaje por ahí, hermano? ¿Usted no ve la prosperidad de acá? Y no hace mucho cogió, salió y salió con una tijera y se rompía el saco, se rompió todo. Y les decía, ¿cómo espera usted que un pobretón miserable te prospere y te bendiga? Y todo el mundo, sí, así es, pastor. ¿Cómo le parece? Hermano, desde el púlpito donde, hermano, Dios consideró próspera y muy bendecida a la ancianita que fue y no dio sino 2 blancas, 1 centavo, y la consideró próspera para Dios. Entonces, esa es la prosperidad de muchos predicadores. Dios tenga misericordia de ellos, les cambie su manera de pensar, porque ellos van a condenar a todo el pueblo. Cuídate de ti, pastor Timoteo, y cuídate de la doctrina, y persiste en ello, porque haciendo eso te salvas tú y los que te escuchan. Si no haces eso, te condenas tú y los que te escuchan. ¿Por qué? Porque su alma, su ser está siendo lleno de la información que ese hombre le está dando. En vez de ser renovada con la palabra, está siendo destruida con la ambición de un avaro. Mire, entonces miremos el testimonio de un hombre. Miremos el testimonio de un hombre próspero, más próspero que cualquiera. A los ojos de toda la humanidad era el hombre más próspero. Pero por un momento Dios lo llevó a pensar diferente. Vayamos a Eclesiastés, capítulo 2, verso 3. Muy importante, hermano, entender lo que es prosperidad, hermano. Dios mío, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en el amor hacia Dios y hacia su palabra, que crezcamos en el amor del hermano, el amor, hermano, la paciencia, la bondad, hermano, y Dios nos prospera en todo. Mire, dice el sabio, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Mire, se ocupan en eso, en vino, en darle gozo a su alma. 4, engrandecí mis obras. Mire, le está diciendo sus obras, no las de Dios. Edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, esclavos. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, más que su propio padre David. Me amontoné también plata y oro, que es lo que más se busca hoy en día en los púlpitos, y tesoros preciados de reyes, de pastores y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento musical. O sea, eso era pachanga tras pachanga. Todo, hermano. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría, la de él. La de él. La de él. Sigamos leyendo lo que la gente considera prosperidad de este varón. Verso 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. O sea, todo lo que los ojos querían,
esa es para mí. Esa es para mí, la de aquel es para mí, aquella también para mí, aquella es para mí, aquella, hasta que completó 1000. 1000. Eso es lo que la gente considera prosperidad. Y cuando lo vea usted saliendo del trabajo para su casa, o para visitar a su novia, o para su hogar donde su esposa ve este bobo, lo llaman bobo, pero Dios lo considera próspero. Hermano, tenemos que hacer renovada nuestra mente, hermano. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón del placer alguno. O sea, dele por acá, canita por acá, canita por allá. Hermano, hasta que se volvió canoso, 1000 canas. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos. Mire, todo lo que él se deleitó, todo lo que hizo y construyó, todos sus tesoros, todo. Y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo le parece? El sabio Salomón dice que lo que es prosperidad para el mundo es vano, es sin provecho, trae aflicción y condenación. ¿Sí ve? Lo hermoso. Esto es un ejemplo de la fantasía, hermano, de la prosperidad que desde que nacimos hasta que venimos al Señor y el Señor comienza a enseñarnos la verdadera prosperidad. Entonces ya el Señor nos muestra aquí el mejor ejemplo del mundo. Este rey lo tenía todo y de nada se abstuvo, él mismo lo dice, y se dio gusto en todo lo que quiso. Tuvo 1000 mujeres, riquezas, poder, reconocimiento, grandeza ante los hombres, pero reconoce que todo era vanidad, vano, hueco, sin sustancia. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, vemos al hombre más sabio que ha existido jamás, hablando de lo vano, vacío, necio, de los placeres que brinda el mundo, el poder y las riquezas que a él le sobraban. Es muy importante. Pero parece que por un instante valoró las posesiones eternas, porque dice que todo era vanidad, aflicción de espíritu. Mire lo que dice el Señor en Mateo 16:25. Vamos a Mateo 16:25. Yo me acuerdo cuando yo supuestamente era próspero a los ojos de todo el mundo, de la gente que me conoció. Muy próspero, Dios mío, pero mi hogar de en picada para abajo. Mi vida en picada, todo, hermano. Y hoy en día yo puedo decir a boca abierta, hermano, con humildad, por supuesto, porque se debe solamente a la misericordia de Dios, que por primera vez, hermano, me considero una persona muy próspera en el Señor. Por mi hogar, mi esposa, mis hijos, mi familia, la familia en el Señor, hermano. Qué bendición tan grande, hermano. Qué bendición tan grande. Dice el Señor Jesús en Mateo 16:25, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, la guarda para él, para no vivir para Dios. O sea, todo aquel que se separa de Dios para gozar de los placeres pasajeros se condenará. Eso es lo que está diciendo. Y todo el que pierde su vida, que aparta su vida por causa de mí, por causa del Señor y de su palabra, la hallará. Aquel que se aparta del mundo, de su supuesta prosperidad, para permanecer en la palabra de Dios, es el que halla la vida, es el que es próspero según Dios. Lucas 12:15. Es importante entender lo que es prosperidad para Dios, hermanos. Prosperidad para el Señor.
Lucas 12:15, y les dijo, mirad, pongan atención, así les dijo, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿sí ve? Y no en la abundancia del conocimiento que tiene de Dios. No apartarse, si hay conocimiento de Dios, no nos apartamos a la derecha ni a la izquierda, hermano, permanecemos, porque nos espera Canaán, la tierra de provisión. Dice Proverbios 16:16. Dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, el oro que aprecia la gente. Y adquirir inteligencia vale más que la plata. Es un consejo de Dios, un consejo de Salomón, cuando estaba arregladito con Dios, después de que se perdió, se embolató. ¿Se acuerdan, hermanos, del hombre, de la parábola del hombre rico y lo que él dijo en Lucas 12:19? Lucas 12:19, ¿se acuerdan? Llegó un momento en que dijo, y diré a mi alma, y tenía muchas riquezas, tenía muchas cosas, muchas posesiones, se sentía muy próspero, tan próspero que dijo, y diré a mi alma. Mire que para ser prosperados en todas las cosas, como dice el Señor, debe prosperar en alma. Y mire lo que le dijo esto a su alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, o sea, tengo el futuro asegurado. Esto no hay quien me lo quite. Ay, hermano, nunca piense así. Y si piensa así, pídale perdón a Dios, porque Dios mismo se va a encargar de que usted vea de que usted no tiene la razón, hermano. Así me pasó a mí. Así me pasó exactamente a mí. Cuando me compartieron por primera vez la palabra, que me dijeron de que el Señor, hace muchos años que el Señor me iba a llevar al piso, y yo decía aquí dentro de mí, nadie me escuchó, pero es que hay uno que escucha todo. Él es omnipresente, está en todas partes. Mientras esa persona me decía de que llegaría el día en que el Señor me iba a llamar al ministerio, y yo por dentro, yo era una mujer y yo no me burlaba de ella ni nada, pero por dentro yo decía, qué basura. Así lo pensé. Y dije, y que me iba a llevar al piso del todo, y yo, imposible, lo dije, pero por dentro, imposible. Y yo después lo conté a mi esposa, imposible. Hermano, ¿qué he dicho? Como ustedes no han visto esa cosa que arman un dominó, arman un dominó grande y le dan a una sola fichita y todas se caen. Así, hermano, va en picada, pero en picada, que ni siquiera paré en el piso, seguí derecho. Eso es porque el Señor me atajó. Hermano, se lo digo delante de Dios, así me ocurrió. Exactamente. Y yo era una persona a los ojos del mundo no próspera, muy próspera. Y hoy en día yo sí que me considero una persona muy próspera, bendito es el Señor. Hermano, y toda la gente que conocí en la industria, en fin, hermano, pobrecitos, Dios tenga misericordia. Hogares destruidos, llenos de mujeres, hermano, como Salomón, quieren alcanzar a Salomón. Y eso lo llaman prosperidad. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ay, Dios mío, ¿cómo le parece? Y a este le ocurrió lo mismo que a mí. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche vienen a pedirte tu alma, tu vida, y lo que has provisto, ¿de quién será? Usted sabe que por ahí en los Salmos y en Proverbios dice que eso no lo van a gozar ni los hijos. Hermano, es la realidad. Así es el que hace para sí tesoro. Mire, hermano, tengamos cuidado, Dios nos está previniendo. Y no es rico para con Dios. Hermano, tenemos que ser ricos, es para con Dios, hermano. Usted tiene platica, hermano, y le sobra, hermano, una Biblia, regálele una Biblia. Mire que el regalo más hermoso que usted le puede dar a alguien en este planeta Tierra no es un bocado de comida, es una Biblia, hermanos. La palabra de Dios, que es el pan que vino del cielo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Prefirió los placeres momentáneos de esta vida que la prosperidad eterna que da el Señor. Ya vamos terminando. Proverbios 8:11.
Qué lindo es entender la prosperidad de Dios, hermanos. Qué lindo. Dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Y todo cuanto se puede desear, hermano, lo que usted pueda desear, una finca, un carro, hermano, muchos carros, lo que quiera, todo lo que usted pueda desear, no es de compararse con la palabra de Dios, que es la sabiduría, la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué la palabra de Dios? Porque Dios, ¿qué le dijo a Josué? No se aparte de tu boca este libro, mi palabra. Medita en ella día y noche. Guárdala, obedécela y serás prosperado en todo lo que hagas. Bueno, ¿por qué? Porque nada es comparable a la palabra de Dios, porque Dios ha prometido bendición, hermano, paz para nuestra vida, hermano, en todo. Y es muy importante que entendamos esta parte ya para terminar. Mire lo que dice Eclesiastés 9:10. Entendamos algo muy precioso que hay aquí. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. O sea, no hagas nada por encima de tus fuerzas, hazlo según tus fuerzas, hazlo según tu capacidad, hazlo. Por eso Dios nos capacita para que hagamos cosas según esa capacidad que Dios nos da, según esas fuerzas, según ese entendimiento, según esa sabiduría que Dios nos da. Hagamos las cosas. Entonces, Dios no nos exige nada que no podamos hacer, porque eso es lo que está diciendo el verso. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. A cada uno Dios nos da una fuerza, una medida. Talento, 3, a uno le dio 1, a otro 3, a otro 10. Cada uno hagamos las cosas según nuestra fuerza, según el entendimiento que Dios te va dando. Dios te va capacitando para hacer cosas, pero según lo que has aprendido, según lo que Dios te ha dado. Hagamos las cosas según la fuerza. Dios nunca nos exige nada que no podamos hacer. Todo lo que Dios nos pide es esfuerzo para que hagamos todo según nuestra fuerza, según lo que nos da. Josué no hizo nada. O que alguien me muestre qué hizo Josué. O qué hizo Naamán. Nada. Solamente tenía la fuerza para sumergirse, pero en cada sumersión estaba doblegando su yo. Estaba doblegando su carácter, su manera de pensar. Dios estaba renovando su mente a medida que él se sumergía. Y ya en la sexta vez, donde está el yo, ya era la de Dios o la mía, menguar para que Dios crezca, y esa fue la que trajo bendición y prosperidad a su vida. Entonces Dios no nos exige nada que no podamos hacer. Todo lo que Dios nos pide es esfuerzo para obedecer su palabra, porque en su palabra Él contiene toda nuestra bendición. Hermanos, Josué no hizo nada sobrenatural, nada. Se esforzó según sus fuerzas. ¿Para qué? Porque ¿qué le dijo Dios? Esfuérzate y sé valiente. Dios no le dijo, hazte como Sansón. No le dijo eso. No. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para creerme. Para creerme. Para creer mi palabra. No te apartes de mí. Si te apartas es porque no me crees. Josué no hizo nada sobrenatural. Se esforzó según sus fuerzas para agradar a Dios, obedeciendo su palabra. Y Dios fue el que lo hizo todo. Dios fue el que derribó todos sus enemigos, todos sus gigantes y todas las barreras y murallas. Entonces, Dios no le pidió 3 veces que se esforzara y fuera valiente para hacer lo imposible, no. Sino que se esforzara para creer y obedecer, no más. Mire que eso mismo poder y fuerza la tiene usted y la tengo yo, para creer y obedecer. ¿Bien? Cuando tratamos de hacer algo, hermano, que está por encima de nuestro poder o nuestra fuerza, nos frustramos. Yo no puedo transformar a ninguno de mis hijos. Y cuando yo me meto a la tarea de estar detrás de mis hijos, miren, me mandan a coger café. No te quiero volver a ver. Seguro, uno no puede. Ahora lo encierro con llave. Los encierro con llave. Apenas salgan, se pierden. No. Hay que dejarlos, que ellos tomen decisiones para glorificar a Dios. Entonces cuando cogemos nuestra fuerza para hacer lo que no podemos hacer, porque eso le corresponde a Dios. Dios es el que transforma los corazones. Hay cosas que usted y yo no podemos. Dice que hagamos todo según nuestras fuerzas, hermano.
Para transformar una persona, ahí no cabe sino algo sobrenatural. Entonces me quito, hermano, tremendo. Todo lo que te viniere a la mano para hacer. Mire, Dios nos pone a la mano para hacer muchas cosas en su palabra. Y dice, hazlo según tus fuerzas. Dios a mí me ha dado unas fuerzas que no las tenía antes cuando era inconverso. Dios a usted le ha dado hoy unas fuerzas que no los tenía antes cuando era inconverso. Entonces hoy en día tenemos unas fuerzas, un entendimiento, una fe que no teníamos. Dice que hagamos según nuestras fuerzas. Por eso dice que no nos apartemos de Él, porque separados de Él nada podremos hacer, hermanos. Es como la palabra de los talentos. A uno 10, a otro 3, a otro 1. El que recibió 5, que recibió 5 le dio 10, el que recibió 3 le dio 6, el que recibió 1 no le quiso dar nada al Señor. No le importó obrar según su fuerza. Si Dios le dio un talento para que obrara según ese talento que tenía, póngalo a trabajar. No, lo enterró. Nosotros como creyentes no podemos enterrar lo que Dios nos está dando. Cada que nos congregamos, Dios nos capacita, Dios renueva nuestra mente, Dios inyecta conocimiento, Dios inyecta entendimiento y Dios inyecta poder de Dios. Entonces, con ese poder es que tenemos que ir obrando según esas nuevas fuerzas que tenemos. Según, hermano, porque si no, hermanos, no vamos a agradar al Señor. Así que, qué bendición, hermanos, entender cuál es la prosperidad de Dios para nuestras vidas. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita y preciosa palabra, por esta enseñanza, Señor. Por tu palabra que nos enseña, nos guía, mi Señor, nos prepara, mi Señor. Lámpara, mi Señor, a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Señor, síguete glorificando conforme a los propósitos que tú pusiste en tu propia palabra, mi Señor. Para edificación de nuestra vida, mi Señor, para obedecerla sin torcernos a ningún lado, porque solo así habrá provisión, prosperidad, habrá paz, Señor, en nosotros. Dios mío, trae a nuestra mente, mi Señor, a nuestra memoria, siempre estas palabras tuyas, Señor, de que tu prosperidad es la que permanece. Mi Señor dice que la bendición que tú das, Señor, no añade tristeza. La prosperidad tuya es la que no trae tristeza, trae gozo, trae unidad, trae restauración, trae amor, trae perdón. Dios mío, glorifícate, Señor, en tu palabra en nuestros corazones, Señor. Trae la memoria a mis hermanos y a mí. Señor, llénanos de ella para que haya paz, Señor, total paz. El que en ti persevera, mi Señor, porque en ti ha confiado, dice tu palabra, Señor. Señor, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, Señor, que nos has dado, mi Señor, hasta el día de hoy, Dios mío, y porque perseveramos para que cada día, mi Señor, en tu presencia, buscando tu rostro, mi Señor, a través de tu palabra y tu Espíritu, Señor, sigamos creciendo en el conocimiento tuyo, mi Señor, en entenderte y en conocerte, Dios mío. Hermanos, quiero hacer una oración. Por favor, cerremos los ojos. Dios nos está hablando de provisión, de prosperidad, de su prosperidad, de la prosperidad que Él da, que no añade tristeza, hermanos. Necesitamos que Dios renueve nuestra mente, porque ahí tenemos toda una carga de bultos, de pensamientos, hermanos, desde que nacimos hasta ahora. Es necesario que permitamos que la bendita palabra de Dios, hermano, nos renueve, nos transforme cada día para poder entender que Dios quiere una voluntad perfecta, una voluntad, sumergirnos 7 veces. Hermanos, estar en su perfecta voluntad, como vino el Señor a decir que Él estaba en la perfecta voluntad del Padre. Hermanos, Dios nos capacita para ello, pero es necesario pedirle al Señor, hermanos, si tú quieres, pídele conmigo, Señor, glorifícate, Señor, con entendimiento en mi vida, Señor. Reconozco, Dios mío, que hay muchos pensamientos, Señor. Hay muchos sentimientos, hay muchas cosas que a veces vienen a mi corazón y a mi mente, mi Señor, que no son tuyos, mi Señor. Renueva mi mente, Señor, con tu palabra. Glorifica tu palabra en mi vida, Señor, para que yo logre ser, mi Señor, esa persona que vive para hacer tu perfecta voluntad, mi Señor, y vivir en esta tierra, mi Señor, como Cristo vivió para agradarte. Dios mío, perdóname, mi Señor.
Lávame, límpiame, mi Señor, y hazme esa persona que tú deseas que yo sea. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Permítame un momentico, hermanos. Hoy estamos hoy vamos a celebrar la cena del Señor.